marca un hito en el deporte colombiano. Doctor Ramón Gesalú, muy buenos días. Buenos días, Ramiro. No sé si me escuchan. He tenido dificultades con el internet. Sí, está perfecto, presidente. Bueno. Estábamos hablando de la importancia para el deporte colombiano del fútbol, que es la primera federación que se gesta, que nace, que se funda en 1924 y es el primer deporte que empieza a jugarse en Colombia gracias a unos trabajadores ingleses que llegaron a Barranquilla, al puerto de Barranquilla, y empiezan a jugar el fútbol. ¿Qué nos recuerda usted de esa anotación histórica, presidente? Sí, doctor Ramiro, la misma reseña es la que conocemos todos. Hablan de que llegaron al puerto de Puerto Colombia, que en esos momentos estaba muy de moda y gran parte de la inmigración y de incluso los primeros bienes de capital que llegaron al país entraron por esa zona. Y efectivamente la leyenda dice, porque debe ser una leyenda o una historia, que los marineros traían uno o dos balones que en ese momento eran algo muy exótico en la propia Inglaterra y empezaron a jugar fútbol en esa zona y bueno, luego se esparció por todo el país. Hay otras teorías que dicen que fue por Santa Marta, incluso hay algunas que dicen que fue por el Pacífico, pero la más real es esta, la que tú mencionas, y efectivamente, pues eso comenzó a comienzos de siglo, mucho antes del 24. En el 24 se funda la Federación Colombiana de Fútbol. La federación, como tú muy bien sabes, el próximo año cumplirá sus primeros 100 años de existencia, pero el fútbol llegó mucho antes a través de todos esos marinos y todas esas inmigrantes, específicamente europeos, que llegaron al país a comienzos del siglo XX. Presidente, hay algo histórico que eso sí es irrefutable. Número uno, que la Federación Colombiana de Fútbol, como Liga Soccer, nació en Barranquilla, en Atlántico, lo primero, y que de los actuales estadios de fútbol, el primero fue el de Barranquilla. Eso sí es históricamente irrefutable. Sí, así es. Hubo dos estadios, el Estadio Moderno y el llamado hoy Romelio Martínez, que paradójicamente fue primero estadio de béisbol. Ustedes saben que de todas maneras en Barranquilla, como zona Caribe, también hubo mucha influencia del béisbol como primeros deportes establecidos en la zona, también por esa época. Pero efectivamente el primer estadio, el primer estadio se hizo en la ciudad de Barranquilla. No así el primer equipo profesional, que creo que fue el América o el Deportivo Cali, no estoy muy seguro. Luego vino el Independiente Medellín y luego sí vino el Junior. El Junior también, como estamos hablando de Barranquilla, también tiene 99 años, también cumple la misma fecha de la federación sus primeros 100 años de existencia. Doctor Guillermo Ulloa, lo escucha el presidente. Muchas gracias y bienvenido, presidente, a este conversatorio de caliescribe.com. Muy interesante esa historia, esa reflexión que se hace sobre el fútbol en Colombia. Creo que fue el América el primer equipo, pero no se llamaba América, tenía Boca otro Junior. nombre, Boca el Junior. Boca Junior, correcto. Y eso hace que Cali se haya consolidado también como capital deportiva, no solamente de diferentes deportes, sino del fútbol como tal. Y afortunadamente hoy somos sede de la selección femenina de fútbol, que nos enorgullece por ese paso gigante que dieron recientemente. Doctor Ramón. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, digamos que Cali es una ciudad, pues, casi que costera, ¿no? Y fue la ciudad del Pacífico, obviamente, de mayor desarrollo. No conozco a profundidad los datos de la influencia del deporte, pero no hay ninguna duda que hayan debido ser muchos y numerosos, porque efectivamente Cali siempre llevó y sigue llevando la vanguardia del deporte integral en Colombia, no solo del fútbol, sino de todos los deportes o de la gran mayoría de los deportes. Y debe haber sido también
por esa influencia, porque Cali también fue una ciudad plagada de grandes inmigraciones extranjeras, primordialmente, obviamente, y eso indudablemente repercutió positivamente en el desarrollo del deporte en general en Colombia. Doctor Ramón Yesurum, al principio yo decía o recordaba esos eventos que ha realizado la Federación Colombiana de Fútbol, que se han realizado en nuestro país, como la Copa América en el 2001 y el Mundial Sub-20 en el 2011. ¿Cuál de estos eventos ha tenido más relevancia en nuestro país? ¿Cómo lo siente usted? A ver, yo le agregaría también el Mundial Futsal, que también fue o sirvió de sede de la ciudad de Cali, la final incluso fue en Cali. Son los 3 mundiales FIFA que, bueno, la Copa América no fue propiamente FIFA, sino Conmebol. Y ahora pues vamos a encontrar o encontramos el apoyo para hacer el Mundial Sub-20 femenino también FIFA el próximo año. Y yo agregaría un dolor muy grande que tengo en mi alma, y es la frustración de no haber hecho el Mundial del 86, Mundial de Mayores FIFA, yo creo que uno de los errores históricos deportivos, y creo que gubernamentales también, lo digo con todo respeto, más grandes que tuvo este país. Nosotros somos un país, y ustedes en Cali, primordialmente en Cali, son testigos de grandes eventos y con gran éxito. Yo creo que no ha existido, y ustedes en Cali han sido muy diversos porque han tenido panamericanos, han tenido mundiales, han sido sede de lo de la que hablábamos ahorita, de la Copa América del 2001, también pues de torneos de atletismo, de ciclismo, y nos encanta ser anfitriones, nos encanta ser sedes de torneos internacionales, y la verdad, hablar de uno a veces pues puede sonar a soberbio, a prepotente, pero los hacemos bien. No diría que bien, muy bien. Todos los deportistas y todos los directivos cuando se regresan quedan felices con Colombia, nos encanta. Por eso el dolor de no haber hecho el Mundial del 1986 es algo que yo creo que incluso no se ha hecho un juicio, y bueno, y hacer un juicio ya realmente no vale la pena, pero hubiera sido y hubiera catapultado realmente al deporte en Colombia, o específicamente al fútbol, nos hubiera colocado en los sitios más históricos que puede generar un mundial de fútbol. Pero vuelvo a reiterar, nos encanta, y no solo en el fútbol, ser grandes anfitriones de grandes eventos, y gracias a Dios nuestros dirigentes lo hacen muy bien. Presidente, indudablemente, históricamente, informarle a la comunidad de la gran importancia del fútbol colombiano en la época del Dorado, estos eventos que estamos hablando, la Selección Colombia de mayores, ahora la Selección Colombia femenina en las diferentes categorías. Pero queremos resaltar la importancia del fútbol colombiano hacia la construcción de juventudes, de educación, de cultura, propiamente dicho, y que podría establecerse en este año de celebración entre los 99 y los 100 años, poder hacer un plan de desarrollo, un plan de acción de ese año de celebraciones para que el fútbol colombiano, como la primera federación, el primer deporte, antes de la creación del mismo deporte colombiano por ley de la República en 1925, pudiera generar con el gobierno colombiano una sinergia colectiva de la juventud para que el tema de unión de país, de paz, lo puede desarrollar fácilmente el fútbol más que cualquier otra actividad, como lo dijo en cierto momento el presidente Mandela, que no hay más importante en el mundo que el deporte. ¿Usted qué piensa de proponerle al gobierno una unión de esfuerzos alrededor de celebración de un año de los 99 a los 100 años, donde podamos en todas las ciudades capitales armar cuadrangulares, carreras de futbolistas, porque una ciudad como Cali tiene 200.000 futbolistas, Barranquilla tiene 100.000 futbolistas, y entonces convocar al país a crecer deportivamente, a generar unos procesos simbólicos de publicitarios, de buen comportamiento, de respeto a la autoridad, a la orden, como se hace en el fútbol,
la palabra inapelable del juez, o si no, nos vamos a la nueva decisión del VAR. ¿Usted qué opina de esto, presidente? Ramiro, estoy muy de acuerdo. El fútbol ha tomado tanta dimensionalidad mundial que ya los directivos, los que manejamos pues el aparato normativo, competitivo incluso para nuestras elecciones, salió totalmente de ese espectro. Se desbordó, diría yo, y lo digo en el buen sentido de la palabra. El fútbol se convirtió realmente en algo demasiado importante para el mismo planeta. Yo soy testigo, por ejemplo, que cuando un presidente, digamos, de la Conmebol, que es la Confederación Suramericana de Fútbol, o el mismo presidente de la FIFA, que es la máxima autoridad mundial del fútbol, visita cualquier país, el primer punto en la agenda que tiene es reunión con el presidente de la República o con el primer ministro del país a que ha llegado. Y eso demuestra realmente que hay un desbordamiento, como decía anteriormente, del cual hay que ser responsable y participante, incluyente, como se dice, porque no podemos limitarnos ya solamente pues a la organización de torneos, de competencias y de la entrega pues de la recreación normal que deja el deporte en sí, en este caso del fútbol, sino que tenemos que ir mucho más allá. En un país como el nuestro, como tú muy bien en las notas, tenemos problemas sociales delicados de los cuales el fútbol es solidario. Y hemos conversado efectivamente con muchas entidades del Estado donde se necesitaría, y lo haríamos y lo estamos haciendo con mucho cariño y con recursos propios, de apoyar planes realmente sociales que coadyuven a la paz, a la unión, a la despolarización del país. Y el vehículo del deporte es fundamental, y en el caso que a nosotros nos compete, el fútbol siempre estará apoyando, y efectivamente estos 100 años que cumpliremos el año entrante, puede ser también, digamos que un aditivo, una herramienta adicional para complementar todos esos planes sociales que en tanto puede entregarle el fútbol a todas las comunidades del país. Guillermo. Totalmente de acuerdo con Ramón de ese error histórico que cometió el país, error histórico de la dirigencia, de la clase política, del presidente Betancur, de no permitir que se celebrara el Mundial de Fútbol del 86. Pero nunca es tarde. Yo creo que Colombia, bien lo anota Ramón, es un excelente anfitrión y no hay razón para que a futuro podamos seguir siendo anfitriones de grandes eventos, de grandes justas deportivas y, ¿por qué no, de un mundial de fútbol? Ramón. Totalmente de acuerdo. Hoy las condiciones para hacer un mundial, pues ustedes saben que son pues mucho más estrictas, hay mucha exigencia, pero nosotros pues en el futuro no podemos renunciar a ello. Ya no seré yo seguramente el dirigente y de pronto ni siquiera estaré vivo, pero Colombia debe persistir y buscar un espacio en cualquier momento de la vida y del futuro para tratar de resarcirnos ante el mundo. Es que no solo no hicimos el mundial, sino que quedamos mal ante las autoridades del fútbol y ante el mismo, ante la misma comunidad del fútbol de la época. Afortunadamente, pues eso, como todo, lo cicatriza el tiempo. Y de hecho, y se los cuento desde el punto de vista anecdótico, cuando a nosotros nos dieron el Mundial Sub-20 del año 2011, la dificultad más grande que teníamos para la sede era que nos decían, pero es que ustedes nos despreciaron un Mundial de Fútbol, ¿cómo vamos a estar seguros de que no van a hacer lo mismo de nuevo? Y el convencimiento de los directivos en ese momento se centró específicamente en ello, ni siquiera en la infraestructura, ni en el modelo del torneo, ni nada, sino en la falta de credibilidad que tenía el país, que yo creo que ya la estamos recobrando. El año entrante, pues como todos saben, tendremos un mundial femenino, donde Cali seguramente va a ser uno de los grandes epicentros, y eso puede empezar a definir una normalización conceptual que puede tener la FIFA y las autoridades del fútbol sobre Colombia como país sede, y país sede futuro, ¿por qué no?, de un campeonato mundial de mayores.
Presidente Yesurum, a propósito de eventos fallidos, a lo largo de la historia y muy reciente también hubo otro evento fallido, no tan grande como un mundial de mayores, pero que sí causó mucha decepción en la fanaticada colombiana. Y creo que fueron cosas de fuerza mayor, ¿no? Pero le estoy hablando de la Copa América que iba a realizar Colombia y Argentina. El estallido social. No, la pandemia. Primero la pandemia. La pandemia. Yo diría que fueron las dos cosas, hay que ser sincero. Fueron las dos cosas, la pandemia y también teníamos problemas graves dentro de lo social en Colombia, pero indudablemente que también este es otro punto que, bueno, digamos que habría unas justificaciones ya un poco más puntuales, pero también es una frustración y teníamos todo absolutamente listo. Fíjense que el Estadio Pascual Guerrero de Cali quedó refaccionado y está hoy precioso gracias a que se iba a realizar esa Copa América. Lo mismo pasó con el Estadio de Barranquilla, que hoy el Estadio de Barranquilla, que uno diría que le faltaban algunas cositas, finalmente esas cositas se terminaron y quedó listo para la Copa América frustrada, que tampoco la pudo hacer Argentina y que terminamos haciendo la puerta cerrada en Brasil. ¿Cómo visualiza, presidente Ramón, el fútbol colombiano, por ejemplo, en el largo plazo, en 2050, cuando nosotros ya no hagamos parte de esta dirigencia, por decirlo de una manera amable? Yo lo veo como una potencia mundial en 20, 30 años. Ojalá antes, y en esto no quiero aparecer ahora pues como armando castillos al aire o disfrazando fantasmas. Y lo digo por lo siguiente, hoy la gran producción, con el respeto que me merece la palabra, de jugadores que estamos recibiendo en Colombia es absolutamente inmenso y la verdad, de una tremenda calidad. Nosotros necesitamos trabajar mucho en la parte mental. Se ha avanzado mucho sobre el particular, pero si nosotros empezamos, seguimos consolidando eso, vamos a lograr esos triunfos que hasta el momento no han sido posibles, aunque hemos avanzado mucho. Yo creo que nosotros hemos acortado unas distancias unas distancias muy grandes que teníamos hace 30, 40 años en el fútbol. Cuando hablo y tú me hablas de Ramiro del año 50, pues estamos hablando muy cerca, estamos hablando de menos de 25 años, 27 años de diferencia. Hemos avanzado mucho en los dos géneros, tanto en el femenino como en el masculino. Estamos exportando decenas y decenas de jugadores a todo el planeta. Hoy somos el tercer país en Sudamérica que más jugadores exporta y en las estadísticas estamos de quintos o sextos en el mundo que más transferencias internacionales registra. Eso no es normal, eso no es normal. Eso demuestra que aquí hay algo muy importante que está pasando, que de pronto no hemos dimensionado en su extensión porque los resultados pletóricos, los que más quisiéramos, todavía no han llegado, pero que tarde o temprano van a llegar y ojalá sea muy temprano. Ya Colombia internacionalmente tiene un prestigio. La gente no entiende cómo nos fuimos a Qatar, dice la gente, es increíble, insólito. Bueno, la competencia nos tocó perder en ese momento, pero tenemos un prestigio y un reconocimiento internacional que no es de gratis, es simplemente porque tenemos grandes jugadores, grandes selecciones, venimos trabajando muy bien con selecciones de futsal, de fútbol playa, pues obviamente con todas las femeninas, las juveniles del fútbol, les estamos dando lo que no se daba nunca y es todos los partidos amistosos, todos los partidos de fútbol son contra selecciones internacionales. Eso es una inversión muy grande que ha hecho la federación, pero que los resultados están a la vista. Fíjense que después del Mundial de Qatar, estuvimos en 6 eliminatorias y en 5 clasificamos en las 3 femeninas, clasificamos en la sub-20 masculina y en la de fútbol playa que nunca habíamos podido acceder. Entonces eso indudablemente que va a coadyuvar mucho al galopar y al crecimiento internacional de nuestras competencias, de nuestras selecciones Colombia en todas sus áreas de fútbol. De conformidad a lo convenido con el doctor Ramón Yesurum, iniciamos los últimos 5 minutos, la última ronda. Doctor Guillermo. No, indudablemente Colombia se ha venido perfilando como una potencia
de exportación neta de jugadores, no solamente fútbol, en béisbol, en tenis, en muchísimas otras disciplinas, y eso se debe gracias a la dirigencia deportiva del país alejada de los vaivenes de la política. Qué pena que entre, ahora que digo política, cómo afecta la reforma laboral al deporte. Eso es algo que iría en contravía de lo que estamos proponiendo en esta mesa. Guillermo, interesante pregunta. Fíjate que a veces uno es como desestimulante y de pronto no hay la información necesaria sobre el particular. Hoy el fútbol que vivió de la informalidad hasta hace, diría yo, unos 15, 16 años o un poquito más, hoy no tiene ningún problema. Ustedes notan muy poquito, bajo situaciones muy puntuales, algún incumplimiento sobre el pago de jugadores o deportistas. Eso quedó en el pasado. Hoy no hay una queja en la oficina del trabajo de ningún jugador que diga que se le ha incumplido cualquier contrato de trabajo. Pero bueno, hay asociaciones y hay gremios, en este caso, pues el que tiene Colombia, que está pidiendo pues, negociación colectiva, situación que la ley lo impide, que no nos obliga, para buscar más cosas, buscar y que boletas y buscar ingresos económicos a través de la televisión que generan los equipos y que sirven para su subsistencia. En fin, temas que nosotros respetamos, pero que consideramos que mediáticamente no se le ha explicado a la gente que el fútbol hoy es un fútbol formal que cumple con todas sus obligaciones, la seguridad social, el pago de impuestos, obviamente de salarios, y que no tiene en el fútbol profesional de 36 equipos, si acaso algún problema puntual de 1 o 2 meses de atraso por una situación normal, pero que no hay nada hoy más normalizado en el fútbol que sus compromisos laborales hacia sus trabajadores. Doctor Ramón Yesurum, ¿cómo ve la selección Colombia para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023? Bien, es un torneo difícil, muy difícil, porque solamente entrega 2 cupos. La clasificación es a París, de ahí la importancia que tenemos el haberlo logrado en el fútbol femenino. El torneo preolímpico será en el próximo mes de enero en Venezuela. Ya la selección está practicando la nuestra. No podemos contar sino con jugadores domésticos, jugadores que estén en el país. De hecho, hay muy buenos. Pero cuando digo esto, porque no es ventana FIFA que permita o obligue a los clubes internacionales, que tenemos muchísimos jugadores que están dentro de ese rango, dentro de esa edad, pero no podemos contar con ellos. Pero estamos haciendo toda la preparación del caso. Ya esta semana hacemos una selección que va a ir a Costa Rica a jugar 2 partidos amistosos y luego iremos, porque también estamos clasificados, a Chile a jugar los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos. Eso nos va a servir de base, de esfuerzo y de preparación para, como les digo, estos preolímpicos que se iniciarán el próximo 20 de enero. Pero tenemos una selección buena. Va a haber un poquito de sacrificio de los equipos o los clubes en Colombia que tendrán que desprenderse de esos jugadores para que conformen nuestra selección Colombia. Pero estamos muy optimistas porque dentro del fútbol rentado, dentro del fútbol doméstico de Colombia, hay muy, muy buenos jugadores menores de 23 años. Presidente, tenemos información de la noche de ayer que los problemas de Barranquilla 2027 ya se terminan. Internamente el gobierno ya está generando los trámites administrativos para esas responsabilidades económicas y financieras. ¿No cree que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, excúseme que lo diga, máxima autoridad deportiva del país, porque así eso es la imagen colectiva de los colombianos, tiene una tarea muy importante para desarrollar en Santiago 2023, como es promover masivamente Barranquilla 2027? Ramiro, muchas gracias. La verdad es que ayer lunes en la mañana, tuve el inmenso honor de reunirme con la señora ministra del Deporte y su equipo de asesores y tocamos el tema.
y me quedó esa percepción que tú me estás anunciando hoy, de que parece que las cosas tienen un ambiente hoy mucho mejor. Ellos son muy claros en que es un tema eminentemente económico, es un tema de presupuesto, pero no es menos importante, y ustedes más que nadie, los caleños, saben la importancia que le dejó a Cali, yo diría que de por vida, la ser sede de los Juegos Panamericanos en el año 71. Entonces, Barranquilla no puede perder esta opción, no puede perder esta oportunidad. Pero sí, me dio esa impresión, Ramiro, de que algo que creíamos que estaba perdido hace unos 15, 20 días, se ve como una luz en el fondo del túnel que ojalá se convierta en una luz espléndida para que Colombia no pierda esa inmensa oportunidad, porque ese es otro honor y ese sería otro error también, como el que hablamos ahorita con Guillermo del Mundial del 86, de que incumpliéramos al mundo panamericano de ser una sede tan importante como sus Juegos. Bueno, presidente Ramón Gesarú, yo quisiera finalmente pues agradecerle, pero que se nos despidiera si la Federación Colombiana de Fútbol ha considerado dentro de la necesidad del deporte colombiano, porque los Juegos Olímpicos son inapelables y el resultado de Colombia haber quedado en los últimos Juegos de número 66, pues muy atrasado. Eso es por la ausencia del deporte universitario. ¿Ha considerado ustedes en el Comité Ejecutivo proyectar la liga universitaria para empezar a crear un modelo de deporte escolar, deporte universitario en Colombia? Ramiro, tema interesante. Fíjate que hace muy pocos días y en una reunión más social que otra cosa, hablando con compañeros que hicieron deporte conmigo, específicamente en el baloncesto, hablábamos extrañados y casi que estupefactos de la poca movilidad y de la poca competencia que tiene hoy el deporte universitario. Decíamos que no es posible como hace 45, 50 años nosotros íbamos a Juegos Universitarios todos los años organizados y hoy eso no existe. Uno no entiende. Incluso hablábamos también de los torneos intercolegiados que ya no tienen esa masificación que tenían antes, por lo menos en algunas zonas del país. Y si hay algo importante, porque es la edad y la medida exacta entre el deportista que definitivamente brota o surge o el que no, es el deporte universitario. Y es inentendible, no sé si estás de acuerdo conmigo, que hace muchísimos años atrás había unos juegos universitarios anuales y hoy eso no existe. La verdad, inentendible. Totalmente de acuerdo. A ver, Guillermo y Jorge, una frasecita final de despedida cada uno y para que se despida el doctor Ramón Gesarú. Guillermo. No, totalmente de acuerdo con lo último que acaba de expresar Ramón. Estados Unidos, la antesala del deporte profesional, es el deporte universitario en todas y cada una de las disciplinas deportivas. Qué pesar que se pierda eso, ojalá se pueda retomar en Colombia. Y por último, es un orgullo en todas las justas deportivas internacionales escuchar el himno nacional. Yo me quedo con una de las frases que dijo el presidente Ramón Yesurún a lo largo de la entrevista, y es que Colombia va a ser potencia mundial en el fútbol, y creo que poco a poco vamos viendo progreso en el balompié colombiano. Presidente Ramón, te visitaremos para presentarte la próxima semana, porque esa es la dinámica, el plan de desarrollo de los 99 a los 100 años con la paz de Colombia, para que el gobierno nacional se monte en un proyecto incluyente e indudablemente social, deportivo, futbolístico. Termina, presidente Ramón. Gracias, Ramiro, a Jorge, a Guillermo, a Cali escribe. La verdad, ha sido un rato muy ameno. Sobre todo que temprano desarrolla uno mejor las ideas, muy enriquecedor y realmente muy agradado y muy reconocido de que me hubieran invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente Ramón Gesarú y estaremos celebrando los 100 años y nosotros seguimos aquí en la hora de las 7 de caliescribe.com. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes, les deseo un muy feliz día. Bueno.